Algunos ven un final sin esperanza, mientras que otros ven una esperanza sin fin. La esperanza es más que un estado de optimismo. Es una persona que nos proporciona seguridad y certeza. Esa persona es Cristo Jesús. Y Él quiere hoy un encuentro contigo. Ya da inicio tu encuentro con la esperanza. Saludos a todos los que están sintonizando la programación de hoy de Encuentro con la Esperanza. Hoy estamos en el capítulo número 7 y es un placer poder llevarles a todos ustedes el análisis de este hermoso ejemplar del conflicto de los siglos. Ahora, si al día de hoy no has podido tener la oportunidad de conseguir un ejemplar del conflicto de los siglos, no te preocupes. Más adelante te vamos a dar información valiosa para que puedas conseguir esta hermosa literatura. Hoy, como en los demás programas, el pastor Olbenis Gómez tiene un invitado especial. Los dejamos con el comentario de hoy del conflicto de los siglos. Bienvenidos todos. Gracias, Max. Estamos iniciando nuestro programa Un Encuentro con la Esperanza y el tema de hoy que vamos a estar tratando se titula La encrucijada de los caminos, un tema muy interesante. Hoy nos acompaña el pastor Walter Flamenco, nuestro presidente de la Asociación Occidental Panameña, quien junto conmigo llevaremos a cabo este interesante capítulo para que ustedes lo puedan disfrutar. ¿De quién vamos a hablar hoy, pastor? ¿Qué tal, pastor Olbenis? Efectivamente, este capítulo está muy interesante, el capítulo 7 del conflicto de los siglos. Vamos a estudiar acerca de un personaje muy importante en la Edad Media. Me refiero a Martín Lutero, un teólogo alemán que vivió entre 1483 a 1546, o sea, a finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Él era una persona muy distinguida en todos los lugares donde iba. Dice que Martín Lutero era celoso, ardiente, abnegado, y era una persona que tenía mucho temor a Dios y sobre todo sus fundamentos de fe religiosa se centraba en la palabra de Dios. Martín Lutero surge de una aldea de Alemania, el seno de la pobreza. Su padre era un minero y allí surge este hombre que llega a ser más tarde muy importante dentro del movimiento cristiano, especialmente en la Edad Media. Y hablamos un poquito del padre de Lutero. Dice que era un hombre de robusta y activa inteligencia y de una gran fuerza de carácter. Era honrado, era una persona resuelta y era muy franco. Además se dice que era también muy fiel a sus convicciones que señalaban su deber. Él procuró inculcarle eso a Martín Lutero. Además, él no se preocupaba por las consecuencias que vendrían y su propio sentido común le hacía mirar con desconfianza el sistema monástico, especialmente lo relacionado a la iglesia. Dice también la historia que al padre de Lutero le disgustó mucho ver que sin su consentimiento Lutero había entrado en un monasterio y pasaron 2 años antes que el padre se reconciliara con su hijo en relación a eso y aún así no cambió de opinión en cuanto a sus principios. Y por supuesto, él procuraba instruirlos dentro de las convicciones religiosas en el temor a Dios. Y creo que eso marcó mucho la vida de Martín Lutero. Su vida en la escuela era algo interesante. Dice que lo habían enviado a su tierna edad a estudiar y Lutero fue tratado con aspereza y hasta con dureza en la escuela. Tanta era la pobreza de sus padres que al salir de su casa para la escuela de un pueblo cercano, se vio obligado inclusive por algún tiempo a ganar su propio sustento para alimentarse. Imagínense la condición que había en aquel entonces. Sin lugar a dudas era algo bastante terrible. Sin embargo, Martín Lutero era alguien que tenía sed de saber, era bastante serio y eso mismo le hacía que él viera el aspecto de la escuela en una forma más práctica, algo que le daba a él esa seriedad, porque ponía el empeño en aprender. Sí, y a pesar de que a veces se acostaba de noche sin comer nada, y veía el futuro como algo sombrío, porque imagino que en ese tiempo, con todo lo que existía alrededor, lo hacía pensar que no había nada positivo, especialmente para los jóvenes de ellos.
Pero más tarde este joven intenso que estudiaba y que trabajaba, llegó a ir a la Universidad de Erfurt. Dice que sus padres podían entonces mantenerlo más desahogadamente a merced a la pequeña hacienda que habían logrado con su laboriosidad y su trabajo en lo que era la finca. Y tanta era el deseo de aprender más, dice que se dedicó a leer los mejores autores de la época. Y por supuesto eso hizo que él fuera asimilando con madurez esos conocimientos y por supuesto hacerlos propios para su práctica en el conocimiento y la enseñanza. Podríamos hablar de que tenía una excelente memoria, por eso pues, sus estudios eran mucho más fácil absorberlos y tenía una activa imaginación para pensar y analizar y para hacer estudios de lo que era realmente la palabra de Dios. Y luego también nos menciona que tenía facultades para razonar, para lograr concentrarse en temas específicos, y su estudio fue quedando muy pronto en una manera de progreso, donde llegó a inclusive a tener condiscípulos, o sea, personas que ya creían en su trabajo, en lo que estaba haciendo dentro de la universidad. Desarrolló una disciplina mental muy importante, a tal grado que esa actividad mental lo ayudó para que él pudiese desarrollar una aguda percepción que lo preparó, por supuesto, para lo que vendría por delante. Dios estaba preparando a un hombre para una tarea especial que él tenía. Él tenía un secreto, pastor, muy interesante para sus estudios. Él decía, orar bien es la mejor mitad del estudio. Quiere decir que él incluía la oración al comenzar sus estudios. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. O sea, se ve que había ya una confianza en Dios. Y mientras él estudiaba en la universidad, dice que gustaba ir a la biblioteca a escarbar libros, a escudriñar. Y mientras estaba buscando algunos libros, él descubrió allí una Biblia, una Biblia latina. Ajá. En esa época la Biblia estaba prácticamente oculta, no estaban disponibles. La iglesia de la época, la iglesia católica, prohibía el acceso a la Biblia. Así que Martín Lutero descubre esa Biblia latina, jamás había visto este libro y comienza a devorarlo, a estudiarlo. Así que él ignoraba que existían este tipo de material, y cuando él ve por primera vez la palabra de Dios completa, dice que con reverencia él comenzó a estudiarla y con gran admiración hojeó las sagradas páginas y con un pulso tembloroso y corazón turbado leyó con atención la palabra de vida. Me imagino cómo pudo haber sido ese efecto en él cuando leía la palabra. Y algo que él llegó a decir en ese momento, dice, si Dios quisiese darme a mí otro libro como este. Mira, hasta dónde llegó el deseo de seguir conociendo, que quería que Dios le diera algo más parecido, ¿verdad?, a la Biblia. Tremendo, tremendo. Había un sincero deseo de librarse del pecado y de reconciliarse con Dios. Le indujo al fin a entrar en un claustro para consagrar a la vida monástica. En aquel entonces los monasterios eran para que supuestamente se consagraran más, pero en este caso Martín lo hizo con una intención de buscar una limpieza espiritual en su vida. Él comenzó a dedicar mucho tiempo al estudio de la Biblia, a leer, a devorarse la Sagrada Escritura. Dice que pasaba durante el día y a veces horas de la noche leyendo las Sagradas Escrituras con el propósito de atesorar esos tesoros, valga la redundancia, que encontraba en ese libro. Y como dice la palabra de Dios, cuando uno lee la Biblia, realmente la Biblia lo va cambiando a uno. En el caso de él, la Biblia lo cambió a él. Interesante eso. Se cuenta que había encontrado una Biblia encadenada en el muro del convento y allí con frecuencia la escudriñaba. Y a medida que se iba convenciendo más y más de su condición de pecador, procuraba por medio de sus obras obtener perdón y paz. O sea, aquí vemos algo interesante. A medida que Martín Lutero leía las Escrituras, él comenzó a darse cuenta que era pecador, indigno, Así es. y que tenía que hacer algo. El concepto que había aprendido de la iglesia era que nosotros teníamos que hacer algo para poder liberarnos del pecado. Así que él comenzó a sentirse indigno, y él no rehuía al sacrificio con tal de tener un corazón limpio que mereciese la aprobación de Dios. Y en cierta oportunidad él dijo, verdaderamente
yo fui un fraile piadoso y seguí con mayor severidad de la que puedo expresar las reglas de mi orden. O sea, él procuró no solamente conocerlo, sino vivirlo, practicarlo, ser un fiel practicante de lo que leía de la palabra de Dios. Y además tenía un piadoso maestro llamado Stipitz. Dice que él expuso la palabra de Dios de una manera especial y lo indujo a apartarse de la mirada de sí mismo y dejarse de contemplar un castigo venidero. O sea, logró que Lutero entendiese que él estaba necesitando la ayuda de Dios en su vida y eso ayudó a que él pudiera entender más fácilmente la palabra del Señor. Ahora, en algún momento de la historia, mientras Martín Lutero tenía quería ser bueno, quería agradar a Dios, pero sentía que el pecado estaba en él, entonces él comenzó a martirizarse. Pero al leer la Escritura, hay una declaración que él expresa, dice, en lugar de martirizarte por tus faltas, échate en los brazos del Redentor, Wow, confía tremendo. en él. Imagínate cómo él descubrió que la práctica que había en el momento no era lo que Dios esperaba para que nos perdonase los pecados. Había que confiar en Dios, echarse en los brazos del Señor. Y ahí comenzó a cambiar el concepto de justificación, de perdón en la vida de Martín Lutero. Podemos decir que en el tiempo de la Edad Media fue uno de los que comenzó a estudiar a cabalidad la palabra del Señor. Lutero fue ordenado más tarde sacerdote y se le llamó del claustro a una cátedra de la Universidad de Wittenberg. Allí se dedicó al estudio de las Sagradas Escrituras en las lenguas originales, o sea, ya no era tanto en la latina, sino ahora en el hebreo y en el griego. Interesante. Ahora, él llegó a ser un elocuente predicador, o sea, no solamente él leía, sino también comenzó a predicar. Y eso hizo que él, o sea, su palabra, su discurso fuera escuchado por muchas personas de la época. Interesante. Luego viajó a Roma y dice que la providencia de Dios lo llevó a hacer una visita a Roma. Emprendió el viaje a pie, hospedándose en los conventos que hallaban en su camino. Qué interesante sería ese viaje. Ahora, cuando llega a Roma, o sea, todos ellos, el concepto que tenían de la época era que Roma era prácticamente el cielo en la tierra, era la santidad, lo que se esperaba. Entonces, cuando él llega a Roma, se da cuenta que todos esos líderes religiosos, ¿verdad? Los propios príncipes vivían, ¿verdad? Una situación de lujo que no coincidía con lo que la palabra de Dios dice. Y ya comienza a reaccionar él, este no es lo que yo realmente leí en la Escritura, no es el plan de Dios para nosotros. Y comenzó a darse cuenta que ahí se vivía un ambiente totalmente diferente a lo que la palabra de Dios enseñaba. O sea que había un contraste con lo que él había aprendido versus lo que él ahora veía en la práctica en la ciudad de Roma. Decía él, si hay un infierno, no puede estar en otra parte que debajo de Roma. Y de este abismo salen todos los pecados. Imagínense esa declaración. Es interesante. Yo estuve allí en Roma, en un viaje que hicimos justamente con un grupo de pastores. Y allí se nos llevó a esa escalinata, que se llama la escalinata de Pilato. Y allí los penitentes subían, dice, de rodillas. Y eso hacía de que el que llegaba arriba, las indulgencias que tenía para perdonar sus pecados eran muchas. Y dice que Martín Lutero, cuando llega y ve a esos penitentes subiendo las escaleras para tratar de recibir la indulgencia por el perdón de sus pecados, digo, pero ¿cómo es posible? Y ahí es donde viene a su memoria lo que él había leído. El justo vivirá por la fe. No es pagando esas penitencias que yo voy a recibir la misericordia o la gracia de Dios. Y ahí comienza, en ese momento, en esa escalinata que él miraba, se dio cuenta que estaba equivocado. Así mismo es. Es interesante eso porque dice que fueron las mismas escaleras que Jesús subió y tal vez se tomó eso como base para hacer este tipo de presagio en lo que era el perdón de los pecados, ¿verdad? Ahora, Lutero decidió apartarse de Roma. ¿Por qué razón se apartó de Roma? Porque justamente estaban llevando al engaño, la gente la tenían engañada, sus miradas lo habían puesto más en el hombre, en las penitencias, en la indulgencia, y la estaban alejando de Dios. Correcto. Quiere decir que después de su regreso de Roma recibió Lutero en la Universidad de Wittenberg el grado de doctor en teología y ahora tenía pues mayor libertad para poder consagrarse a la Sagrada Escritura que tanto amaba y estudiaba.
Y ahí fue donde él decidió ser fiel a la palabra de Dios, no tanto a la doctrina enseñada por la iglesia o los papas, sino ser fiel a la palabra de Dios, a la Biblia. Y eso marcó prácticamente su vida y comienza una reforma dentro del movimiento cristiano. Quiere decir que entonces aquí podemos decir que comienza en las primeras frutos de la reforma, ¿verdad? Declaraba firmemente que los cristianos no debieran admitir más doctrinas que las que estuviesen apoyadas en la autoridad de las palabras de Dios. Y estas palabras, dice él, minaban los cimientos de lo que descansaba en la supremacía papal, o sea que contrastaba con lo que enseñaba el Papa y contenían los principios vitales de lo que iba a ser más tarde lo que llamaríamos la reforma. Y eso fue lo que él comenzó, ¿verdad?, a pregonar. Él advirtió que era peligroso ensalzar las doctrinas de los hombres por sobre la palabra de Dios. Y ahí centró él básicamente su enseñanza. Y eso hizo que tuviera muchos seguidores de diferentes partes de Alemania y incluso del área de Roma. Así que al denunciar esto, el estudio de aquellas disciplinas, no solo como inútiles, sino que como perniciosas, trató también de apartar la mente de sus oyentes y de los sofismas de los filósofos y aún de los teólogos, y de hacer que se fijasen plenamente en la palabra de Dios, expuesta por los profetas y por los apóstoles. Sí, y él recuerda las palabras de Jesús cuando estuvo acá en esta tierra, que encontramos registrada en Mateo capítulo 10, versículo 34. No vine a traer paz, sino espada. Así que Martín Lutero entendió que la buena nueva de un amante salvador, la seguridad del perdón y de la paz por medio de la sangre expiatoria de Cristo, regocijaban los corazones e inspiraban en todas las personas una esperanza de vida inmortal. Es así como en Wittenberg, ahí donde básicamente la ciudad donde él estaba prácticamente realizando su ministerio en Alemania, comenzó a encenderse esa luz que trajo esperanza a muchos corazones acerca del verdadero evangelio de Cristo Jesús. Pocos años después de haber principiado la reforma, dice él, no me conducía a Dios, sino que me impelía y me obligaba, y ya no era yo dueño de mí mismo, sino que ahora permanecía tranquilo y podía haber lanzado en medio de los tumultos y revoluciones la dirección que Dios estaba guiando su vida en ese momento. Ahora, algo pasó que también causó un revuelo grande en la iglesia cristiana de la época. La iglesia católica, la iglesia popular, la iglesia de Roma, comenzó a vender indulgencias. ¿Y cuál era el propósito? El propósito era, tú compras estas indulgencias, vas a recibir el perdón de los pecados. Entre más caro es la indulgencia, más van a ser perdonados tus pecados. Y ese dinero era para construir la catedral, la basílica allí en Roma. O sea, era algo especial. O sea, se estaba aprovechando de la ingenuidad del penitente, del cristiano, para obtener recursos para hacer algo majestuoso. O sea, totalmente fuera de lo que Dios enseñaba para el perdón de los pecados. El monje Tetzel era el encargado de estas indulgencias en Alemania y era reconocido como culpable de haber cometido las más viles ofensas contra la sociedad y contra la ley de Dios. Qué interesante que un vil criminal podía ahora ser uno perdonado simplemente por pagar por sus pecados. Qué engaño más tremendo, ¿verdad? Totalmente fuera de lo que dice la Biblia. La Biblia presenta que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero en ese momento la iglesia decía, no, tienes que hacer esto, tienes que pagar por eso, tienes que comprar el perdón de los pecados. Es algo que en la ignorancia del pueblo lo mantenían, ¿verdad?, allí afectado acerca de la verdadera salvación y perdón. Otro detalle que vamos a ver también de las indulgencias, dice que aseguraba a sus oyentes que las indulgencias tenían poder para salvar no solo a los vivos, sino también a los muertos. Qué interesante. Y que el instante en que las monedas resonaran al caer en el fondo del cofre,
el alma por la cual se había pagado esa indulgencia escaparía del purgatorio y se iría directamente al cielo. Qué interesante. O sea, ¿dónde estaba centrado realmente el objetivo? En obtener recursos, Ajá. obtener dinero. O sea, aprovecharse de los recursos de la gente, engañarlos para que ellos pudieran dar su dinero y a la vez decir, ok, van a recibir el perdón de los pecados. En la Escritura nosotros encontramos algo muy, muy similar en el libro de los Hechos. Así es. Cuando Simón el mago intentó comprar a los apóstoles el poder de hacer milagros. Ajá. Y recuerda, Pedro le respondió a Simón, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No, el regalo de Dios, la gracia y el perdón, no se obtiene con dinero, se obtiene por la confianza en el amor de Dios. Pastor, yo lo que veo aquí es el atrevimiento de inclusive de decidir por Dios. O sea, yo hago esto y Dios simplemente tiene que atacarlo, acatarlo y hacerlo. Sin embargo, las doctrinas de las indulgencias habían encontrado opositores entre hombres que eran instruidos, hombres piadosos, que tenían un serio concepto de la iglesia y de lo que era verdaderamente ser espiritual en relación a lo que Roma trataba de imponer. Es interesante. Es muy interesante y digamos los feligreses de la parroquia de Martín Lutero, dice que habían comprado también certificados de perdón. Wow. Y ellos iban donde su pastor, en este caso donde Martín Lutero, a confesar sus pecados, esperando que él los absolviera. Wow. Porque ya tenían, ¿verdad?, el certificado, la evidencia. Pero qué triste, sin méritos, ¿verdad?, propios, Dios hizo todo para liberarnos del pecado. En otras palabras, cuando vino el oscurantismo en el mundo, en esa Edad Media, al no tener acceso a la Biblia, fue muy fácil engañar a la humanidad en todo el sentido de la palabra en cuanto a lo que era el verdadero perdón, la justicia y la misericordia de Dios. Pero lo que me llama la atención, pastor, es que en todas las historias que vamos a estar viendo a través del conflicto de los siglos, vamos a encontrar que Dios siempre mantuvo una luz que permitió al pueblo conocer la verdad y seguir el camino correcto. En este caso lo vemos muy marcado en la experiencia de Lutero. Lutero había iniciado resueltamente su obra como campeón de la verdad, así se denominó su concepto, su trabajo. Su voz se llegó a oír en los púlpitos en solemne exhortación. El pueblo llegó a apreciarlo y llegó inclusive a tener un carácter ofensivo del pecado y enseñó que le es imposible al hombre reducir su culpabilidad o evitar el castigo por sus propias obras. Interesante eso. O sea que él se preocupó por enseñar a sus feligreses lo que la palabra de Dios nos dice, de que el perdón de los pecados no viene porque nosotros compramos algo, pagamos algo para recibirlo, sino que viene de Dios. Y es así como él decidió hacer algo especial. Él escribió 95 tesis y que colocó ahí en la iglesia de Wittenberg, en la puerta. Él clavó esas tesis donde él revela que para recibir el perdón de los pecados solamente tenemos que buscar a Dios. Y puso, ¿verdad?, 95 razones por las cuales la Biblia nos enseña que el perdón solamente viene de Dios. Y esto contactaba con todo el sistema papal y todo el sistema de Roma, porque ellos tenían, claro, un negociado con las indulgencias. Sin embargo, Lutero quería realmente presentarle al pueblo una verdad sólida, una verdad contundente, y no era cualquier persona que lo estaba presentando, ya era un doctor en la Universidad de Teología y con razón lo presenta de una forma mucho más directa y lo hace delante de su iglesia. Y fue por eso que la iglesia luchó contra él, fue perseguido, él fue llevado ante la dieta de Worms, y eso lo vamos a ver más adelante. Correcto. Todo lo que tuvo que pasar, pero él se mantuvo fiel a su convicción que había recibido de la misma palabra de Dios. Así que mis queridos amigos, este tema está muy interesante y vamos entonces ahora a ver cuáles fueron las reacciones a las 95 tesis que Lutero clavó en la iglesia de Wittenberg. Bien, vimos que les pareció a aquellos feligreses, ¿verdad?, que el Señor extendía su mano de misericordia para detener el rápido avance de la marejada de corrupción que procedía de la sede de Roma. O sea, ya no solamente Martín Lutero estaba pensando en cómo ayudar al feligrés, al miembro de la iglesia a buscar a Dios, sino también
luchar contra un sistema que se había corrompido y que estaba avasallando el concepto en la mente del ser humano, confundiéndolo totalmente de lo que la palabra de Dios Así decía. mismo, ¿eh? Y también el pueblo comenzó a obrar y a pensar responsablemente, pero mirando solo a Cristo como para obtener la salvación. Esto equivalía el derribar el trono pontífice, el trono de Roma, por decirlo así, y destruir por ende su propia autoridad. Por esta razón, dice, motivados para rehusar este conocimiento de que presentaba el poder papal, comenzaron a estudiar la Biblia, y de esa manera dice que declararon que los que estaban en contra de Cristo y la verdad eran personas que simplemente no podían ser consideradas aptas para el reino de los cielos, en este caso para los que estudiaban la palabra de Dios. Sin embargo, para los católicos, pues esto reaccionó en contra porque no estuvieron a favor de lo que Lutero había hecho en la iglesia de Wittenberg. Y por supuesto, él tenía un objetivo bien claro en enseñarle a la gente a aprender a confiar solamente en Dios. Cuando faltaba ayuda de los hombres, cuando necesitaban algo, ellos tenían que levantar sus ojos al cielo, tenían que ir a la palabra de Dios, porque de ahí venía la fuente de ayuda, el oportuno socorro. Y escribió Lutero algo muy interesante: no se puede llegar a comprender las Escrituras ni con el estudio ni con la inteligencia. Él dijo: vuestro primer deber es empezar por la oración. Pedid al Señor que se digne por su gran misericordia a concederos el verdadero conocimiento de la palabra de Dios. O sea que mientras los enemigos de Lutero estaban apelando y enseñando las costumbres, las tradiciones y los testimonios de la autoridad del Papa, Lutero simplemente los atacaba solamente con la Biblia y solo con la Biblia. Y fue así como sus enseñanzas comenzaron a causar atención, llamaron la atención de la gente. Correcto. ¿Verdad? Despertaron por toda Alemania la atención de esos hombres reflexivos, aquella gente que con sinceridad quería buscar a Dios, que estaba engañada, y fue así como una fe viva fue reemplazando el formalismo muerto en que había estado viviendo la iglesia por mucho tiempo. Quiere decir que la palabra de Dios comenzó a tener un realce mayor en el pueblo, y Lutero en cada doctrina y en cada acierto era como una espada de dos filos que cuando enseñaba penetraba, dice, a los corazones del pueblo, y por donde quiera que se notaba había un gran deseo de adelanto espiritual. O sea que había hambre, sed de justicia, hambre de conocer, cosas que se había escondido, se había guardado por muchos siglos. Ahora comenzó el fervor de conocer más de las enseñanzas sagradas de la Biblia. Ahora, ¿cómo llegaron entonces el pueblo a procesar todo este concepto de nueva verdad versus lo que la iglesia de Roma estaba enseñando? Dice: así se convino el fin y se eligió al delegado papal que debiera entender en el asunto, o sea, hablar de lo que estaba haciendo Lutero. Y en las instrucciones que a este se le dio el pontífice era que debía de constar que Lutero había sido declarado ya hereje, y se encargaba pues al legado que lo procesara y constriñera sin tardanza. En este caso, que se le persistiera firme el legado y no lograría apoderarse de su persona. En otras palabras, tenían ya razones para enjuiciarlo, para apresarlo y para declararlo culpable en Alemania. Y bueno, es así como él entonces es llevado delante de los gobernantes, delante de el clero de la iglesia, delante de la autoridad pontificia de la iglesia. Y antes que fuese investigado realmente lo que él enseñaba, se le declaró como hereje. Hereje era aquel que se oponía a las enseñanzas de la iglesia. Y en el mismo día fue, dice, exhortado, acusado, juzgado y sentenciado. Y todo esto porque el pontífice de Roma en esa época era llamado Padre Santo. Era la única autoridad suprema e infalible de la iglesia y del Estado. O sea, todo aquel que se oponía tenía que ser considerado hereje o llevado justamente, ¿verdad?, a la corte de la justicia. Y guarda relación con el juicio que le hicieron a Jesús. Eso fue rápido y de una vez condenado. Entonces el mismo concepto aparece aquí en el caso de Lutero. Ahora, Dios siempre provee
y envía personas interesantes para el cuidado de los suyos. Había otro personaje que encontramos también en la historia. ¿Cuál sería? Melanchthon. Melanchthon es muy conocido, ¿verdad? El amigo especial de Martín Lutero, que lo orientó, lo aconsejó. Era un joven modesto, pero reservado. Tenía un criterio sano, muchos conocimientos y elocuencia persuasiva. Él fue el que motivó, el que apoyó, el que animó a Lutero a seguir adelante, a pesar de que él tuvo muchos enemigos dentro de la misma iglesia porque fue considerado hereje. Nadie quería meterse con un hereje, pero aparece ahí. Dios siempre provee a alguien para que los propósitos se cumplan. Me encanta esto porque dice que muy pronto fue discípulo sincero del Evangelio y a la vez que el amigo de más confianza que Lutero tuvo en aquel entonces. Su valiosa cooperación fue su discreción, su formalidad de servir de contrapeso al valor de la energía de Lutero, y la unión de estos dos hombres hizo que la obra se vigorizara y que también lograra tener un gran desarrollo en lo que fue la Reforma. Así que para Lutero fue de gran estímulo tener este gran amigo a su lado. Sin lugar a dudas, yo creo que Dios siempre se preocupa por preservar a aquellos que quieren hacer su voluntad. Dios levantó a Martín Lutero como un defensor de la verdad, justo en el preciso momento, de ahí mismo, del centro, del clero, de ahí de donde estaba la iglesia dirigiendo todo el pensamiento cristiano, de ahí de ese seno se levanta una persona que se preparó, estudioso, alguien que no tuvo temor, su carácter de enfrentar, ¿verdad?, el sistema, y Dios fue preparándolo. Y aun cuando comenzó a ser, digamos, ajusticiado, podemos usar esa palabra, aparece entonces Melanchthon, ¿verdad?, un buen amigo para ayudarlo. Amigos, es sorprendente lo que estamos estudiando en este capítulo y quiero decirles que es de gran bendición para todos. Ojalá todos podamos seguir leyendo este hermoso libro y llegar a conclusiones hermosas. Queridos amigos y amigas, esperamos que estén sacando mucho provecho al comentario de este maravilloso libro en el programa de hoy. Queremos darle unos datos valiosos para que puedan adquirir este maravilloso libro. Es muy fácil. Te vamos a dar 3 opciones. Primera opción, visita una iglesia adventista que esté más cerca a tu hogar. Conversa con un miembro de la iglesia y hazle saber que estás interesado o interesada en conseguir un ejemplar del Conflicto de los Siglos. Segunda opción, haz tu solicitud a través de los siguientes números de teléfono: 6235-1278. Lo repito, 6235-1278 o el 6940-5252. 6940-5252. Y ahí lo estás viendo en pantalla. Escríbenos un mensaje a través de WhatsApp y de esa manera estaremos contactándonos. Tercera opción, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, @AOPadventistas o @Visión Global Media. Recuerda, no dejes pasar la oportunidad de tener un ejemplar del Conflicto de los Siglos en tus manos. Seguro será de gran bendición para ti y tu familia. Es interesante, amigos, lo que estamos estudiando acerca de este hermoso capítulo. Pero hablemos un poquito cuando Lutero fue a Habsburgo. Dice que fue a ese lugar donde era su juicio y fue dirigido a pie, o sea que caminó hasta ese lugar. El propio reformador llegó a su hora de su juicio. O sea que Martín Lutero, él no escatimó esfuerzos por tratar no solamente de proteger su vida, sino también de seguir el plan que Dios tenía para él. Y eso es lo lindo, queridos amigos. Dios siempre tiene recursos, Dios siempre tiene algo para poder cuidarnos, especialmente cuando nos ha escogido para una labor especial. Y Martín Lutero fue llamado por Dios en un momento crucial de la historia de la iglesia cristiana para justamente presentar un mensaje de esperanza, de amor, de justificación. Y es así como él cumplió, podemos decir, el plan que Dios tenía para su vida. Y cuando enfrenta ahora el juicio, él ataca el orgullo de los prelados en su mismo terreno y el de las tradiciones y enseñanzas de la iglesia. Y ahora entonces Lutero enseña lo que aprende de la palabra de Dios. Pero a Lutero se le hace un juicio y le dice, tienes que retractarte, porque si no lo haces y lo iban a enviar a Roma y tenía que comparecer ante los jueces en Roma, y si no lo hacía también era excomulgado.
No solo él, sino todos sus secuaces, según dice aquí, y todos los que te son o fueren favorables a ti. Y la última palabra del juicio fue: retráctate y no vuelvas. Ahora, qué contraste en la actitud, digamos, de ellos, de los prelados, Ya. de la iglesia, Ajá. tratando de basar su confianza en lo que eran los reglamentos, las leyes, las ordenanzas del clero de la iglesia. Y por otro lado, Martín Lutero siendo fiel a la palabra de Dios, Así es. no retractándose, manteniéndose leal a Dios. A Dios. ¿Por qué? Porque había descubierto en la Biblia ese tesoro maravilloso. Amén, maravilloso. Ahora, los escritos de Lutero habían despertado en todas partes un nuevo interés por el conocimiento de las palabras de Dios. Y no solo en todas partes de Alemania, sino que se ha ido a otros países y donde las personas comenzaron a estudiar. Dice que las universidades se llenaban de estudiantes con el interés de estudiar los escritos de Lutero, y habían jóvenes que al ir a Wittenberg por primera vez estaban deseosos de poder llegar a estudiar y a conocer más de la palabra de Dios. Dice que sus manos al cielo, ellos alababan a Dios porque hacía brillar en aquella ciudad, como en otro tiempo en Sión, la luz de la verdad, y le enviaba hasta los países más remotos ese mensaje. O sea, podemos decir en palabras nuestras, surge la esperanza. Surge o sea, la esperanza. Habían miles de creyentes Bien, sinceros así es. que cuando escucharon esta palabra de Martín Lutero, ellos como que se liberaron de Ajá. aquellas situaciones del engaño, de la opresión que vivían, una opresión religiosa, y encontraron en la enseñanza de Lutero gozo, esperanza, liberación en Cristo. Era como si una nueva era de moda. Ahora la moda era estudiar los escritos de Lutero y la palabra de Dios. Y se dice que en las universidades también se estudiaba la palabra de Dios. Ahora, Roma estaba resuelta a aniquilar a Lutero, pero Dios en su defensa y en sus doctrinas lo defendía. Dice que sus doctrinas se oían por donde quiera, en las cabañas, en los conventos, en los palacios de los nobles inclusive, y en las academias, y en la corte de los reyes, y aún hubo hidalgos que se levantaron por todas partes para sostener el esfuerzo de la reforma. Indudablemente. Ahora, es interesante cómo Martín Lutero, habiendo estado en ese, digamos, en ese ambiente Ajá. de los intelectuales, de las Ya. universidades, él conocía lo que se enseñaba y Ajá. ahora entendiendo lo que la palabra de Dios decía, Ujú. él mencionó algo que quiero leerlo textualmente, Ajá. lo que él dijo en relación a lo que sucedía en las universidades y la advertencia que dio. Dijo, temo mucho que las universidades sean unas anchas puertas del infierno si no se aplican cuidadosamente a explicar escritura santa y grabarla en el corazón de la juventud. Mira, él quería, si no se enseña la Biblia, si no se apega a la escritura, exactamente. están en la puerta del infierno. Así Y sigue es. diciendo, yo no aconsejaré a nadie que coloque a su hijo donde no reine la escritura santa. Todo instituto donde los hombres no están constantemente ocupados con la palabra de Dios se corromperá. Wow. Wow. Ese es un tremendo mensaje para las universidades de hoy, ¿verdad? De que si siguieran la palabra de Dios le fuera mucho mejor a cada uno de ellos y tuvieran mayores bendiciones. Porque el secularismo ha llegado a todas partes. todas partes. El pensamiento contrario a Dios, A Dios, así ¿verdad? es. Especialmente el ateísmo, que es una de las materias que se estudia más en estas universidades. Así que por cuanto había en el mundo tanto, podríamos decir, tanta ignorancia, el Señor lo había enviado a él y lo había escogido en el del mundo para que fuera una bendición para el resto de la humanidad. La oposición es la suerte que les toca a todos aquellos a quienes que emplea a Dios para que prediquen la verdad. Especialmente en la época de Lutero ocurrió eso. Había una verdad presente o de la actualidad en los días de Lutero, y una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Así hay ahora en nuestro tiempo una verdad de actualidad que para la iglesia en nuestros días debe ser predicada. Yo creo que, Pastor Olveris, eso hay que recalcarlo, Ok. porque entre más nos acercamos al regreso de Cristo, este conflicto se incrementará. Claro que sí. El conflicto entre la verdad y la mentira. Ajá. El conflicto entre Cristo y Satanás. Eso va a ir aumentando en intensidad. Y lo vemos ahora, como países donde se pregonaba el cristianismo, ahora el ateísmo, el humanismo, el evolucionismo ha cobrado tanta fuerza. ¿Por qué?
porque se trata de sacar a Dios de la mente del ser humano. Así es. O sea, tenemos que estar preparados hoy más que nunca y ponernos del lado de la verdad, De la verdad. como Martín Lutero y sus seguidores nos enseñaron en esa época. Claro. Otro detalle es que el siervo no es mayor que su Señor. Y esto me encanta, pastor, porque tiene un mensaje muy poderoso en la vida de Lutero. Si se me han perseguido a mí, dice Lutero, a vosotros también os perseguirán. Eso lo usó en el libro de Juan 15, 19, que dice la palabra de Dios, si has guardado mi palabra, guardarán también la vuestra. En otras palabras, Lutero estaba seguro que su palabra, su mensaje era verdad y que no tenía nada que ocultarle al mundo. Y por tal razón fue un hombre valeroso, valiente, que no solo enfrentó a todo el clero romano, sino que también logró presentar la verdad en lugares que tal vez para otros no hubiera sido fácil hacerlo, pero lo hizo. Así es, Dios permita, Pastor Denis y queridos amigos, que cada uno de nosotros seamos defensores de la palabra de Dios, que confiemos en ella, palabra segura, palabra que fue ayer, es hoy y será siempre, permanecerá. Es la palabra de Dios que nos guía. Seamos fieles a la palabra de Dios, como lo fue Martín Lutero en su época. Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, así que esperamos que le haya sido de gran bendición para recibir esto. Y no se pierda el próximo, porque también seguiremos hablando de Lutero y veremos una cosa muy interesante que ocurre y que es de valioso para nosotros. Vamos entonces a ser dirigidos por una oración por nuestro pastor Walter, que nos dirige en oración. Oremos. Querido Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por habernos permitido analizar un capítulo más de esta interesante obra, El conflicto de los siglos. Gracias porque levantaste en su momento a Martín Lutero y a todos aquellos seguidores que comprendieron el mensaje de la palabra de Dios, que hicieron lo correcto, que se opusieron al error, al engaño que Satanás había colocado en la mente aún de aquellos que pretendían ser cristianos seguidores de Jesús. Pero Señor, ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Vivimos en una época crucial de la historia de este mundo. Amén. Y si nos toca en algún momento defender estos principios y estas verdades, ayúdanos a hacerlo con la certeza que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que Él nos llevará a una victoria segura. Amén. Bendice a todos nuestros amigos que escuchan este programa en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un encuentro con la esperanza. Ese será nuestro próximo episodio de este hermoso comentario del conflicto de los siglos. El próximo tema se titula Un campeón de la verdad. Te esperamos.